Existe confusión acerca de lo que pasó con Jesús cuando murió, y muchas personas tienen dudas respecto a esta pregunta. Este concepto respecto a que Jesús fue al infierno después de su muerte en la cruz viene primeramente del credo de los apóstoles, el cual dice: Él descendió al infierno. En algunas Biblias, dependiendo cómo estén traducidas, describen a Jesús yendo al infierno. Al estudiar este punto, es importante comprender primeramente lo que la Biblia enseña acerca del lugar de la muerte. En las escrituras hebreas, la palabra usada para describir el lugar de la muerte es Seol, y simplemente significa lugar de los muertos o el lugar de partida de las almas, espíritus, después de la muerte. La palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento para Seol es Hades, que también se refiere al lugar de los muertos. Tanto el Seol como el Hades son un lugar temporal donde las almas son guardadas en esperas de la resurrección y el juicio final. En Apocalipsis 20, 11, 15 nos enseña el lugar final de los perdidos. El Hades entonces es un lugar temporal. Mucha gente dice que el Hades y el lago de fuego es lo mismo y hacen referencia como si fuera el infierno. Y esto hace que muchas personas se confundan y no tengan claro esto, que son lugares diferentes. Podemos decir que Jesús no fue al infierno, a un lugar de tormento después de su muerte, pero Jesús sí fue al Hades. El Seol o el Hades, que es lo mismo, es un lugar con dos divisiones, un lugar de bendición y un lugar de juicio. El lugar a donde iban tanto los salvos como los perdidos generalmente se llamaba Hades en la Biblia. La morada de los salvos también era llamada paraíso y seno de Abraham. Esto lo podemos leer en Lucas 23:43 y en Lucas 16:22. El lugar a donde van los que no son salvos es llamado comúnmente por las personas infierno, pero en Lucas 16:23 lo llama Hades. Las moradas de los salvos y los perdidos estaban separadas por una gran cima. Cuando Jesús murió fue al Seol, pero fue a la parte donde estaban los justos, al lado bendito del Seol. Jesús sacó del Seol a los justos y se llevó a los creyentes con él al cielo. El lado de juicio del Seol o el Hades ha permanecido sin ningún cambio. Todos los que mueren sin haber confiado en Jesús van ahí para esperar el juicio final. Nos podemos preguntar, ¿fue Jesús al Seol o al Hades? De acuerdo con Efesios 4, 8, 10 y 1 de Pedro 3, 18, 20, podemos decir que Jesús sí fue al Seol o al Hades. Muchas personas se confunden al leer pasajes como Salmo 16, 10, 11, que dice lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. Algunas traducciones en este texto, en lugar de poner la palabra Seol, ponen la palabra infierno, pero lo correcto es Seol. Jesús le dijo al ladrón que estaba junto a él en la cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le dijo: hoy estarás conmigo en el infierno o te veo en el infierno. Su cuerpo estaba en la tumba, pero su alma, su espíritu fue al Seol o al Hades, al lado donde estaban los justos. Lamentablemente hay muchas traducciones de la Biblia en donde los traductores no son consistentes o no traducen de manera correcta el significado de las palabras hebreas y griegas para Seol, Hades e infierno. Algunos dicen que Jesús sí fue al infierno, es decir, al lugar de sufrimiento del Seol o el Hades, para ser después castigado por nuestros pecados. Esta creencia es antibíblica, ya que la muerte de Jesús en la cruz y el sufrimiento que Él pasó por nosotros fue lo que proveyó nuestra redención. Fue el derramamiento de su sangre lo que justificó nuestra limpieza del pecado. Mientras Él colgaba de esa cruz, Él puso sobre sí mismo la carga del pecado de toda la raza humana. En 2 de Corintios 5:21 dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Claramente podemos ver que Jesús
No necesitó ir a sufrir a la parte de castigo del Seol o el Hades. Su sufrimiento en la cruz fue suficiente. En Juan 19:30 Jesús dijo: consumado es. Su sufrimiento en nuestro lugar fue completado. Su alma, su espíritu fue al Hades, al lugar donde se encontraban los justos. Jesús no fue al infierno o al lado de sufrimiento del Hades. El sufrimiento de Jesús terminó en el momento de su muerte. El pago por el pecado fue hecho. Después Jesús regresó a su cuerpo y subió a la gloria. Entonces, como conclusión, nos podemos hacer la pregunta: ¿Jesús fue al infierno? Con toda seguridad podemos decir que Jesús no fue al infierno, pero Jesús sí fue al Seol, al Hades, al lado donde estaban los justos. Dios te bendiga. Te invito a que te suscribas y le des like a este video. Recuerda que aunque te sientas caer, en Jesús hay una solución. Dios te bendiga.